Cordial saludo, mi nombre es Karen Sofía González Pacheco y el día de hoy me corresponde presentar mi trabajo correspondiente al desarrollo del análisis en el programa Atlas TIC de la investigación llamada Cuerpo Teórico Multidisciplinario de la actuación del diálogo en la formación docente inicial. Los propósitos de este proyecto son el generar un cuerpo teórico multidisciplinario enfocado en el papel del diálogo en la formación docente inicial. Como propósitos específicos está en primera instancia dilucidar las concepciones sociales, culturales e institucionales que configuran la práctica dialógica en la formación docente inicial en la UPEL Maracay. Seguidamente, develar las dimensiones del diálogo formativo en la formación docente inicial en la UPEL de Maracay. Seguido de interpretar las interrelaciones multidisciplinarias entre concepciones, dimensiones y construcción social del diálogo para establecer los fundamentos de un enfoque integrador. Y por último, construir un corpus teórico situado y multidisciplinario que integre protocolos del diálogo ético, estrategias de autorregulación emocional y mecanismos de coevaluación en la UPEL de Maracay. La metodología de esta investigación es la teoría fundamentada. Como técnicas de recolección se implementaron las entrevistas a profundidad de 9 estudiantes de posgrado de sexto semestre de la UPEL en las diferentes áreas de sociales, lenguaje y ciencia. El escenario de estudio es la UPEL Maracay. Informantes clave, los docentes mencionados anteriormente, los estudiantes mencionados anteriormente. La técnica del análisis se hace una triangulación metodológica y de fuentes, y las fases del análisis con Atlas TIC se sitúan en primera instancia la preparación de los datos, se hace la codificación abierta, parcial, selectiva, la construcción de redes conceptuales y estructuración teórica, seguidamente la triangulación y el análisis matricial cualitativo, y por último la construcción del cuerpo teórico. Bueno, tenemos en esta primera instancia el análisis textual. En ese proceso de análisis textual, lo que se hizo fue la lectura de los documentos y la selección de los segmentos de significado. Se hizo una codificación de esos segmentos de manera axial, abierta y selectiva. Y también la elaboración de las citas, es decir, esos segmentos de significado que fueron relevantes se construyeron en forma de citas. La fase conceptual se estructuró con la elaboración de redes semánticas, teniendo en cuenta esos códigos, los grupos de códigos y los segmentos de significado que tuvieran relevancia en la investigación. Elaboración de memos y la triangulación de esa información, que fue la interpretación entre la información recogida, entre el marco teórico y entre las concepciones del investigador. Por último, tenemos el análisis matricial y los hallazgos de esos datos o de esa información analizada. Aquí, luego de la elaboración de las redes semánticas, se procede a hacer el análisis en tablas, tanto tablas de concurrencia como en las tablas de código documento. Aquí estoy presentando un ejemplo de la tabla de código documento, en la cual seleccionamos los grupos de códigos relevantes. En este caso fue conocimiento y diálogo, y esa tabla pues se analizó los códigos, a qué subcategoría pertenecen y también a las categorías. También se analizó pues las citas en las cuales son fuente estos códigos y la información relevante que aportaban. Aquí se muestra un ejemplo de red de citas en la cual se toma el diálogo y las citas más importantes que se destacaron entre ese discurso de los entrevistados, y también se hace un memo integrador en donde se hace la triangulación de la información
o su debido análisis o interpretación. Aquí se muestra el proceso que les comenté anteriormente, que es el análisis en tablas de concurrencia y también las tablas de código documento. Al hacer el análisis en las tablas de concurrencia, aquí nos dan esas coincidencias que se dan entre el discurso de los entrevistados, entre lo que dijeron, entre esos segmentos de significado o los códigos, cuáles fueron, cuáles tienen mayor enraizamiento, también cuáles tuvieron coincidencias, como les dije, y allí se puede analizar la información por medio de diagramas para observar de forma gráfica la información y esos puntos de inflexión o esos puntos de coincidencia que tienen. Aquí tengo un ejemplo de la primera interpretación que hice de la red mostrada anteriormente y de la tabla de código documento perteneciente a la categoría conocimiento y diálogo. El diálogo es un elemento clave en la construcción del conocimiento. Una forma muy importante en la que conecto el conocimiento con el diálogo es a través de la comunicación y el intercambio de ideas con diferentes compañeros de clase sobre un tema específico. Considero que tanto el conocimiento como el diálogo son elementos imprescindibles en la formación integral de los estudiantes, independientemente de su especialización. Sin embargo, esta idea se contradice en que la poca participación del estudiantado en relación a la cátedra. No hablan, ni opinan, ni participan, solamente se sientan a calentar pupitre y esperar que pase la hora de clase. Por eso, para mí no existe diálogo en el aula universitaria, ni a pequeña ni a gran escala. Esto se complementa en la práctica, ya que muchas veces el diálogo en la universidad se limita a la simple transmisión de información por parte del profesor, sin que se fomente una verdadera participación activa del estudiante. Ahí pues se tomaron los segmentos de significado y se hizo una integración de esas citas. Acá podemos ver otra tabla de códigos documentos pertenecientes a otras dos categorías relevantes de la investigación, que fue aprendizaje y proceso educativo y ambiente y espacios de aprendizaje. Esta es una red semántica en la cual se tomó como categoría principal la formación del estudiante. Se hizo una red integradora de las citas más relevantes de acuerdo al discurso de los estudiantes. Eso arrojó como resultado el siguiente. Dice, la formación se configura como un proceso integral sostenido por la ética, el diálogo y la participación activa, donde los estudiantes reconocen que la moral y los valores son fundamentos indispensables para construir conocimiento con sentido humano. Los nodos revelan tensiones, mientras algunos discursos evidencian carencias éticas en la universidad, otros destacan la importancia de asumir una postura crítica y comprometida que contemple la formación académica mediante actividades extracurriculares, el intercambio respetuoso y la apertura al diálogo. En conjunto, la red interpreta la formación como un proceso dinámico que se fortalece cuando ética, conocimiento y convivencia se articulan, permitiendo que el estudiante transite hacia una comprensión más profunda de su quehacer educativo y de su responsabilidad en la construcción de una comunidad educativa más consciente y dialogante. Bueno, como conclusiones de este proyecto, teniendo en cuenta el análisis que se hizo de las redes semánticas, de las matrices, de las tablas, considero que la formación universitaria se fortalece cuando se implementan protocolos de diálogo ético que orientan la interacción hacia el respeto, la escucha activa y la construcción colectiva del saber, permitiendo que el intercambio académico trascienda lo meramente cognitivo y se convierta en un espacio para el reconocimiento mutuo y la responsabilidad moral.
Como segunda conclusión, la integración de estrategias de autorregulación emocional permite que los estudiantes gestionen conflictos, tensiones en el entorno universitario. Esto favorece ambientes de convivencia más armónicos donde el diálogo se vuelve posible y las diferencias se transforman en oportunidades para el aprendizaje ético y la consolidación de actitudes democráticas. Y por último, los mecanismos de coevaluación emergen como herramientas clave para promover una formación reflexiva y participativa, ya que posibilitan que los estudiantes valoren de manera crítica sus propios procesos y los de sus pares, consolidando el compromiso ético, el pensamiento crítico y la corresponsabilidad en el desarrollo de competencias formativas, tanto académicas como socioemocionales. Bueno, cabe resaltar que estas conclusiones van de la mano con los objetivos específicos que orientan la investigación hacia los protocolos del diálogo, hacia las estrategias de autorregulación emocional, hacia los mecanismos de coevaluación que estaban inmersos en las entrevistas aplicadas a los estudiantes. Bueno, esto es todo el análisis hecho al proyecto utilizando el Atlas T. Muchas gracias.